lo que también tenemos que tener en cuenta es que no solo lo tenemos que reducir al alivio del dolor, sino que, por ejemplo, te llega un paciente con dolor lumbar y ese paciente te dice que ha empezado a trabajar en un almacén levantando cajas y tiene que estar levantando cargas, moviéndose continuamente y nunca ha hecho deporte en su vida. Entonces, ¿cómo solucionas tú el dolor lumbar de ese paciente? Si la causa de ese dolor lumbar es que ha comenzado una actividad, en este caso laboral, pero no deja de ser una actividad física, que le implica unas demandas mecánicas que él nunca ha sido capaz de afrontar porque nunca está preparado para ello. Te doy la bienvenida a Fisiopodcast, la plataforma divulgativa de fisioterapia donde ocasionalmente tenemos la oportunidad de sentarnos a charlar con diferentes profesionales del sector. Muy buenas, compañeros y compañeras. Mi nombre es Rubén Hernández y para mí es un auténtico placer estar en un episodio más de la Radio Fisiopodcast. El episodio de hoy es la segunda parte de la entrevista que realicé a Frank Bourdier. Si todavía no sabes quién es, te recomiendo que vayas al episodio anterior donde ahondamos a través de una pequeña autopresentación. Hoy vamos a tratar 4 diferentes temas, todos obviamente en la línea del episodio anterior. El primero va más enfocado a la valoración, es decir, cómo puedo saber, cómo puedo cuantificar la fuerza de mi paciente, cómo sé qué capacidades me trae una vez que llega a clínica. El segundo va más en la línea de la prescripción como tal, es decir, qué demandas, qué ejercicios puedo prescribir a mi paciente para mejorar sus capacidades al corto, medio y largo plazo. Después comentamos algunas medidas de adhesión que la evidencia o que el propio Fran, por su experiencia clínica, lleva a cabo con sus pacientes. Y por último, comentaremos una población que normalmente está infraentrenada, que es aquella con dolor, entre comillas, crónico. Antes de pasar con el episodio, un mensaje rápido para nuestro patrocinador, Ecufys, empresa de formación que te lleva la ciencia a tu práctica clínica. Para más información, puedes buscarlos en su página web o a través de redes sociales. No me enrollo más. Como siempre, sabéis que tenéis las notas del episodio en mi página web www.rubenhfisio.es y muchísimas gracias por el apoyo del episodio anterior y por el apoyo en general al proyecto Fisiopodcast. Os dejo con el episodio. Chao. Vamos a pasar a un aspecto clave, que no tendría sentido la prescripción de un entrenamiento de fuerza sin esto, que es la valoración. O sea, cuantificar pues principalmente las capacidades con las que nuestro paciente parte. Entonces, pues bueno, a rasgos generales, es lo mismo. Sé que es una pregunta un poco generalista, pero ¿cómo puedo saber la fuerza de mi paciente? Y en concreto, ya lo has comentado antes, pero en concreto si te decantas por algún método específico. Has comentado pues el test de 1RM, las repeticiones máximas por velocidad, las repeticiones en reserva, en fin. No sé si hay alguno con el que te decantes más, te encuentres más cómodo en esta población que nos has comentado específicamente, o lo mismo haces otra cosa totalmente diferente y me dice, pues mira Rubén, a mí me viene bien esto. Bueno, aquí tenemos para hablar bastante, porque al final es de las cosas que más me encuentro en clínica. ¿Cómo medir la fuerza del paciente? Bueno, realmente lo que clásicamente se ha hecho es hacer los test de Daniels de balance muscular y tirar para adelante metiendo un 3x10 en todos los pacientes. Entonces, al final el problema es que necesitamos, para programar estas cosas, medidas objetivas. No nos vale con, pues parece que está fuerte. Lo suyo sería saber qué gesto voy a entrenar y en base a ese gesto, pues sacar la capacidad de fuerza que tiene mi paciente de realizar fuerza en ese gesto. El problema que tenemos es que, por ejemplo, si utilizamos dinamometría, como se utiliza en muchos estudios, con la dinamometría vas a sacar la fuerza isométrica en un punto determinado del recorrido del ejercicio, del gesto específico. Entonces, con eso, pues, como comentábamos antes, si la fuerza al final se puede manifestar de muchas formas a lo largo de toda la curva de fuerza-velocidad,
si mido un punto específico de fuerza isométrica, o sea, que no hay movimiento, no hay velocidad, pues, o sea, pues igual para pautar ejercicio isométrico está bien. Pero para pautar ejercicios que implican gestos más funcionales, pues no. Entonces ya nos iríamos a lo clásico que se ha hecho siempre, que es realizar un test de 1RM. Pero el test de 1RM está diseñado para realizarlo en deportistas, no para realizarlo en población clínica. Entonces ahí nos encontramos el mismo problema todos a la hora de pautar ejercicios, que es como, claro, pero es que yo no puedo hacer un test de 1RM en mi paciente, yo no puedo arriesgarme que mi paciente se haga daño porque le quiera meter ejercicio, entonces le tendemos a fragilizar y a meter ejercicio a baja carga, coger una Steravand en cualquier tipo de paciente y sin ton ni son, pues lo mismo, meter repeticiones, el mítico 3x10, o realiza muchas repeticiones hasta que te canses y ya está. No hay por qué realizar un test de 1RM en un paciente, o sea, tampoco hay problema, siempre y cuando entendamos que si ese paciente puede realizarlo, si estamos en una fase en la que es realizable eso, o sea, resultaría seguro realizarlo, pero hay otros métodos, como puede ser las repeticiones máximas, en las que voy a calcular el RM, pero a más repeticiones. Es decir, me voy a alejar de esas cargas tan altas y voy a administrar una carga más baja, o sea, una intensidad más baja, y voy a valorar cuántas repeticiones es capaz de hacer mi paciente con esa carga. Y a partir de ahí puedo extrapolar con ciertas fórmulas matemáticas cuál sería el RM de mi paciente. El problema que tiene esto, pues el que nos hemos encontrado todos, que es que cuanto más me aleje del RM, más poco exacta es la extrapolación de cuál es el RM de mi paciente. Pero también, o sea, vuelvo a repetir, no hay necesidad de sacar un RM en un paciente. Eso te iba a decir. O sea, sí. si yo tengo un paciente que no va a dedicarse, o sea, si su problema no es, oye, Fran, es que soy competidor de powerlifting y mi problema es que cuando levanto cargas máximas me duele, o sea, o no puedo hacerlo, o tengo un problema de generación de fuerza a ese nivel. Pues sí, vale, tenemos que hacer un test de un RM o tenemos que intentar... una persona ya experimentada, que sabe que ha hecho varios posiblemente, ya, en fin. Claro, eso otro eso es, pero si mi paciente el problema que tiene es que, mira, me cuesta levantarme la silla, porque soy una persona mayor o tengo un problema de cadera o tengo un problema de rodilla, me cuesta levantarme la silla. La carga que va a afrontar ese paciente no es una carga muy alta, es decir, le puedo hacer tranquilamente un test de repeticiones máximas, sacar la cantidad de repeticiones que hace con esa carga y tener eso como medida de la manifestación de fuerza de mi paciente a esas repeticiones, cuanto más específico sea respecto al gesto que va a realizar en su vida diaria, mejor, pero lo tengo como una marca. Si luego después de una intervención vuelvo a valorar la misma carga, cuánta repetición me hace, y veo que es capaz de hacer más, sé que ha mejorado. O sea, tengo una medición de la fuerza que tiene mi paciente. O sea, sé que mi paciente tiene más fuerza. Si nos vamos allá a métodos más específicos, pues ya entraríamos al tema del uso de acelerómetros o de encoders lineales, lo que es sacar la velocidad del gesto. Eso vosotros, pero... que tiene su utilidad porque al final, a ver, hablaré ahora de las limitaciones que tiene, pero bueno, al final un encoder, un acelerómetro, para que no lo sepa, es básicamente una herramienta de medición que lo que nos va a dar es la velocidad a la que se ha ejecutado el gesto. El acelerómetro, pues al final, te permite hacerlo en gestos más no lineales, o sea, porque al final es básicamente una especie de GPS, triangula la posición, la velocidad que lleva, y te da más o menos la velocidad a la que se ha hecho ese gesto. Es más útil para gestos angulares, como he comentado antes, porque al final para gestos lineales siempre va a ser más fiable un encoder que es más o sea, al final más preciso a la hora de sacar esa velocidad. Y luego el encoder tiene el problema de eso, es un encoder que vale para gestos lineales, que es algo que a veces no entendemos. Un encoder, para que no lo sepa, es una cajita que básicamente lo que hace, tiene un cordel que va enrollado a un eje. Cuando ese cordel se desplaza, hay un dispositivo que lo hace es captar la cantidad de veces que pasa, o sea, la velocidad básicamente de desplazamiento de ese hilo. Entonces, nosotros podemos sacar la velocidad del movimiento que estemos midiendo. Con esto lo que podemos hacer es básicamente coger 3 cargas diferentes, sacar 3 mediciones de mi paciente ha movido esta carga a esta velocidad, esta carga a esta velocidad, esta carga a esta velocidad, y establecer una línea o una curva de fuerza-velocidad. El problema es que para sacar a qué velocidad hago mi 1RM, debería hacer el 1RM. Pero como repito, no en todos los pacientes nos interesa hacer ese 1RM y saber a qué velocidad lo saca. Pero también hay otra forma que he escuchado también a Vadillo de cómo sacar la velocidad del 1RM sin necesidad de hacer el 1RM.
Lo que haríamos básicamente sería pedirle a nuestro paciente que haga una serie al fallo, con una carga con la que se encuentre seguro. Entonces, volvemos a la población, por ejemplo, geriátrica. No le voy a meter una sentadilla a algún RM porque probablemente no esté preparado para ello. Entonces, lo que voy a hacer es, pues con la última carga con la que voy a trabajar, lo que voy a hacer esa curva de fuerza-velocidad, le voy a decir, mira, pues aparte con esta carga, lo que vamos a hacer es intentar hacer las máximas repeticiones posibles. Y le mido al final la velocidad de la última repetición. Y sé que esa es la velocidad umbral a partir de la cual mi paciente no es capaz de hacer más repeticiones. Entonces puedo establecer esa velocidad como velocidad de su 1RM. Y a partir de ahí sacar mi curva. Que al final esto se puede hacer tranquilamente con un Excel. Y si, bueno, si te dan bien las matemáticas y los dibujitos, pues lo puedes sacar tú de forma manual. Pero vamos, con la comodidad del Excel y la tecnología que tenemos hoy en día, se puede hacer. Y casi todos los dispositivos llevan ya un programa, un software que te lo saca el propio dispositivo. Entonces, con esto ya tenemos mediciones de la fuerza que tienen nuestros pacientes. El problema es que es fuerza en un gesto específico. Entonces, partimos de lo mismo. O sea, es fuerza que estás valorando en ese gesto específico. ¿La puedes extrapolar a otros gestos? Sí, pero no es tan fiable. Porque al final, la fuerza que yo tengo en una sentadilla no tiene por qué transferirse a la fuerza que tengo en un peso muerto. Entonces, ¿cómo suelo medirla yo? Yo normalmente o utilizo el encoder o utilizo otra forma de hacerlo, que es el test de repeticiones máximas, pero obviamente no llevo a mi paciente al límite. Lo que le pido es que tire con una carga hasta que más o menos se encuentre cerca de 2, 4 repeticiones del fallo y a partir de ahí saber que podría hacer X repeticiones más, ya también un poco por ojo, pues una vez que has visto a muchas personas yendo a series al fallo, ya sabes más o menos cómo se suelen comportar. Obviamente esto en ciertas poblaciones clínicas no ocurre, como ya hace poco subí infografía sobre ello. En pacientes con neuropatías, por ejemplo, con afectación motora, lo que ves no es una pérdida de velocidad más o menos homogénea, ves una pérdida de velocidad bastante abrupta, con lo cual ahí te empieza a fallar ya un poco el ojímetro, ya no puedes fiarte de ello. Pero bueno, básicamente lo que hago es medirla con encoder o medirla con ese test de repeticiones máximas, intentando no llevar al paciente al límite si veo que no está preparado para ello. Como te comenté antes, esto tiene limitaciones. O sea, el que yo utilizo un encoder para gestos más allá de una multipower me implica que estoy utilizando un encoder para algo en lo que no ha sido validado. Entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos una multipower en clínica? Yo no. Yo tampoco. Y trabajo en un gimnasio, o sea que sí. Ya te puedes imaginar. Entonces, claro, ahí ya empezamos a fallar un poco. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que para que la curva de fuerza-velocidad sea fiable y me tenga una fiabilidad bastante acorde con cómo se va a seguir comportando, tengo el problema de que si mi paciente no es capaz a desplazar las cargas siempre a máxima velocidad, ya sea por miedo, por dolor o por alguna incapacidad a nivel del sistema motor, ya no es fiable. O sea, es decir, si me levanta cargas bajas muy rápido, pero las cargas altas tiene miedo y las levanta mucho más lento, me va a salir una curva de fuerza-velocidad que no es real. Es decir, que no se va a corresponder con cómo realmente se comportaría. Entonces ya pierdo fiabilidad y ya no sé exactamente la fuerza que tiene mi paciente a X porcentajes. O por lo menos no lo sé de forma fiable. Entonces ahí ya pues empezamos a tener ciertos fallos. Lo mismo que ocurre con los acelerómetros, que bueno, al ser dispositivos inalámbricos, pues sí que suelen tener un margen de fallo algo mayor. También tenemos que entender que muchas de estos estudios de validación de los encoders se han hecho en poblaciones no patológicas y en poblaciones medianamente entrenadas. Entonces, lo que podemos extrapolar es que, bueno, quizá en deportistas de élite pueda servir, la lógica nos hace pensar que sí, y en población de a pie, tras un proceso previo de aprendizaje, pues igual sí, y en pacientes, pues igual sí, si consideramos la patología que tienen y si eso nos va a repercutir en la fiabilidad de esa medición. Lo mismo pasa cuando uso las repeticiones a la cámara. Si mi paciente nunca ha ido al fallo, no sabe lo que es la sensación de llegar al fallo, no me puede decir de forma fiable cuántas repeticiones cree que le quedan. Entonces eso te lo encuentras muchas veces en clínica. Es lo más cómodo de utilizar, antes que ponerte a hacer un test con un encoder o utilizar un encoder. Porque al final necesitas un test previo, las repeticiones de cámara no hacen falta, un test previo para saber que estás administrando una intensidad óptima no, pero sí efectiva. Pero tenemos ese problema del aprendizaje, de si sabe el paciente o no la sensación que tiene que experimentar, o si es capaz el paciente a experimentarlo o no. Porque al final ciertas patologías que afectan al sistema nervioso sensitivo sí que nos van a repercutir en ciertas sensaciones que va a tener el paciente a la hora de acercarse a ese fallo, a esa intensidad. Entonces, al final tenemos que adaptarnos un poco a lo que tengamos delante.
Es decir, yo muchas veces digo, no es práctico utilizar las repeticiones en recámara o el RPE en este paciente, pero lo tienes que utilizar porque no puedes utilizar el encoder o no tienes otra medición más óptima o más práctica. ¿Qué es lo que quiero decir? Es decir, no vayáis ahora todos corriendo a compraros un encoder porque tampoco es la panacea. Es decir, es una herramienta útil como cualquier otra que podemos tener en clínica, pero sabiendo que el RP o la repetición en recámara tiene bastante correlación con el encoder, repito, en poblaciones deportivas, que esto es lo de siempre, extrapolamos a poblaciones patológicas y tenemos que tener en cuenta ciertos factores, pero sí que son las formas más fiables de medir la fuerza o medir la intensidad. Al final, el contexto de cada uno, ¿no? Los medios que tengas y si está estupendo. Si no, pues hay alternativas y al final de lo que se trata es de cuantificar todo lo que se pueda, de sesgar los resultados lo menos posible y cada uno en su realidad, pues que intente aplicar, pero no caer en la redundancia de no tengo un encoder o no tengo un dinamómetro. Y claro, como no tengo eso, 3×10 y no, a ver, todo se puede. Está, sí. Y además yo recuerdo aquí, Antonio, ahí en Málaga, en el experto universitario, nos habló de una aplicación que la tengo aquí, se llama Sensor Kinetics Pro. Y es como, no sé si lo has escuchado, pues eso, es como un acelerómetro igual y te lo ponías con un chalequito en el pecho. Y bueno, a ver, es igual, pues no es igual que un encoder, pero bueno, pues ya es otra medida más y cuesta en el Apple Store 3 euros, creo. Para que, por si a alguien le interesa. Me acabas de recordar que tampoco lo he comentado, pero ¿qué es eso? Que tampoco necesitas un encoder, que hay aplicaciones validadas que tienen una fiabilidad bastante importante con respecto al encoder. Es decir, tenemos la aplicación que antes se llamaba PowerLift App, que ahora se llama MyLift, que al fin y al cabo, a ver, es lo mismo que utilizar el encoder, pero con vídeo. Tienes que medir previamente el recorrido del ejercicio, pero si grabando un vídeo al paciente, cortando los fotogramas de inicio y final del movimiento, soy capaz de ver la velocidad a la que ha sacado la repetición, no es tan práctico, pero igual para hacer un test al inicio y un test al final de a qué velocidad mueve esta carga, si mi paciente mueve una misma carga más rápido, obviamente está generando más fuerza contra esa carga, está más fuerte. Lo mismo con aplicaciones como MyJump. Al final, MyJump lo que te mide es el tiempo de vuelo, te mide la altura del salto. Si mi paciente salta más alto, es que ante la misma carga de su peso corporal es capaz de generar más fuerza. Mi paciente está más fuerte ante esas cargas. Entonces, no creo que haya excusa para no medir la fuerza de nuestros pacientes cuando tenemos herramientas tan simples como el RPE y la repetición en recámara y herramientas tan baratas como puede ser una aplicación de móvil que solo requiere la cámara. Total, y teniendo en cuenta lo que has comentado tú, que al final estamos la gran mayoría de veces ante poblaciones que no se suelen haber expuesto a un entrenamiento de fuerza nunca y por tanto son muy respondedoras. Claro, al final también tenemos que entender que estas medidas no solo nos sirven a nosotros, sino que es un feedback para el paciente. Es decir, que el paciente vea de forma gráfica que, joder, salto más alto, ostras, puedo mover más carga. Y que lo vea de forma gráfica, porque muchas veces los pacientes no se dan cuenta de ello. Es como, pero es que sigo con dolor. Y ya, pero es que ahora te duele cuando levantas esta carga y antes te dolía cuando levantabas igual 20 kilos menos. O antes no podías saltar tanto y no tenías esa capacidad para soportar este tipo de actividad. Sí, que tiene que ir de la mano también de una pedagogía y ir explicándole. Pues, vamos, a mí personalmente muchas veces me pasa eso. Claro, si al final también es eso, que nos vale para medir las demandas que le estamos suscitando al paciente. Si a mi paciente le estoy viendo las demandas, veo que está empeorando y veo que igual me he pasado a la hora de hacer la progresión, sé que igual lo que viene a continuación no es otra sobrecarga progresiva, es una descarga. Y igual puedo así controlar ese pico, esa regularización de dolor en mi paciente y volver a seguir con el proceso de mejora de fuerza. Vale, perfecto. Pues vamos a pasar un poquito porque yo una vez que conozco las capacidades de mi paciente y en función de estos principios básicos que hemos comentado anteriormente, el volumen y la intensidad, pues a ver por dónde empiezo en todo esto. O sea, ya sé que, pues, cuál es, sí, bueno, o sea, lo que haya utilizado, el 1RM, todo lo que hemos hablado. ¿Por dónde empiezo? Es decir, ¿cómo sé qué carga aplicar o qué progresión llevar? No sé si tú sigues si nos podrías dar alguna estrategia práctica, así de manera simple para los compañeros que nos estén escuchando. Bueno, lo primero es saber que obviamente la persona que tú tengas delante no es la misma que yo tengo delante. La persona que tienes delante en un momento no es la misma que vas a tener a la hora siguiente. Entonces, si ya partimos de eso, obviamente la prescripción tiene que ser algo totalmente individual. No me vale el 3×10, hazlo 3 veces por semana.
porque si mi paciente no tiene tiempo para hacerlo 3 veces por semana, pues ahí estamos un poco ya jodidos. Entonces, partiendo de que al menos se recomienda un mínimo de 2-3 días de entrenamiento de fuerza a la semana para generar adaptaciones, que no siempre es necesario. Es decir, al final te vas a poblaciones deportistas y hay deportistas que entrenando, y muchas veces al principio, una vez por semana fuerza, y bien entrenado, van a tener adaptaciones y mejorías. Entonces, al menos creo que se debe hacer una sesión de fuerza a la semana, una, y me parece poco. Es decir, siempre que se puedan hacer al menos 2 o 3 sesiones de fuerza a la semana, mejor, porque si estamos en un periodo muy plástico en el que el paciente no ha sido expuesto a este tipo de estímulos, si quiero resultados rápidos, obviamente tendré que administrar la dosis de forma más seguida, siempre y cuando respetemos los descansos que necesitamos para generar adaptación. Es decir, yo genero un estrés y si no le permito a mi cuerpo un periodo de descanso y de sobreadaptación, lo único que estoy haciendo es pues, empeorar la situación de mi paciente, empeorar las capacidades. Luego ya, ¿por dónde empiezo a prescribir? Bueno, pues lo que he comentado antes. Considerar primero la situación individual de mi paciente. De qué tiempo dispone, de qué material dispone, qué objetivo tiene, porque eso es básico. Si no sé hacia dónde apuntar, no puedo prescribir. O sea, es decir, no tengo algo sobre lo que moverme. Entonces, claro, en base a ello es cuando dices, vale, si mi paciente tiene un objetivo de ser capaz de levantarse de la silla más veces a lo largo del día o mover, estar 4 horas moviendo cajas de 20 kilos, pues obviamente la carga que tengo que aplicar es una carga acorde a la actividad que va a realizar. Esto no significa que, bueno, como mi paciente tiene que levantar 20 kilos a lo largo de la tarde, los entrenamientos van a ser todos con 20 kilos. Porque hay un problema que es que el cuerpo tiene la mala costumbre de adaptarse y dejar de responder ante estresores que son del mismo calibre. Y necesita más estrés para seguir generando respuesta y adaptándose. Entonces, si tú estás todo el día metiendo, todas las sesiones metiendo 20 kilos a las mismas repeticiones, a las mismas series, tu dosis es la misma, entonces llega un momento en el que deja de ser una dosis que genera un estrés sobre la homeostasis del cuerpo. Entonces, la carga, al final, nos va a venir determinada por el objetivo y nos va a venir determinada por la experiencia previa o las dosis previas que he aplicado y las que tengo pensado aplicar en un futuro de cara al objetivo al que voy a llegar. Entonces, no hay receta mágica. Es decir, eso siempre se ha dicho que... Eso es lo que me gustaba, que quedase recalcado. Claro, es que luego al final dice, claro, es que ¿qué ejercicio hago y cuántas repeticiones y cuántas series? Pues yo, pues no sé, o sea, ¿qué objetivo tienes? ¿Qué te pasa? O sea, no sé nada de ti, entonces no te puedo decir, no, es que tienes que trabajar a las míticas recomendaciones que se dan. 3 series de 10 a 12 repeticiones al 75% del RM. Pues depende, ¿sabes? O sea, tenemos que entender que muchas veces nos centramos en buscar porcentajes de RM en los que haya mejoras en la fuerza, porcentajes de RM en los que haya mejoras en la hipertrofia, y al final no estamos entendiendo que lo que estamos administrando es un factor de estrés que va a generar una adaptación sobre el cuerpo. Entonces, si tengo que saber qué carga aplicar, lo suyo sería saber ante qué carga es el más respondedor mi paciente en ese periodo de tiempo. Es decir, hacer una estrategia bottom-up, es decir, ver cómo responde mi paciente ante la aplicación de X carga, ver la respuesta que genera al cabo de X tiempo y si veo que la respuesta no es óptima, tendré que cambiar de estímulo. Porque si nosotros esperamos que por aplicar X secuencia de cargas o X carga a lo largo del mes va a obtener beneficio y ya programamos pensando que va a ocurrir esa ganancia de fuerza, nos vamos a encontrar con el conflicto que está existiendo ahora en cuanto a modelos de priorización respecto a modelos no priorizados que parecen tener el mismo efecto, por lo menos en cuanto a ganancia de fuerza. Es decir, que tú no priorices, que no vayas generando un aumento progresivo de la carga, parece tener el mismo efecto a un nivel de ganancia de fuerza. Y esto es básicamente porque, obviamente, somos más respondedores ante cierta calidad de estímulos en base a cómo nos encontremos en ese momento del tiempo. Lo pongo de forma más gráfica. Yo lo que puedo hacer es, en un mesociclo de un mes, estar aumentando en cada sesión un 5% la carga que voy a utilizar. Empiezo a trabajar al 75% y acabo trabajando al 95%. Y presupongo que a final de mes, o a final de mesociclo, mi RM habrá aumentado. Entonces he estado todo el mes aplicando cargas diferentes, estímulos diferentes a mi organismo. Mi organismo lo que ha percibido es ruido, básicamente. Cada día ha recibido un estímulo distinto al que adaptarse. Y entonces, cuando tú... Al final no se ha adaptado a ninguno. Claro, al final no sabe por dónde tirar. O sea, al final... O
sea, tampoco tenemos que entender que, claro, la carga del 75% no tiene nada que ver con la carga al 80%. Se va a solapar mucha cantidad de la adaptación que pueda generar, pero no es lo mismo. Entonces, si yo quiero mejorar, tendré que buscar en qué rango del porcentaje del RM soy más respondedor. ¿Con qué volumen soy más respondedor? Los landmarks. Saber cuál es el mínimo volumen efectivo o el máximo del que me puedo recuperar. Saber cómo afecta mi patología a esa adaptación. ¿Te está gustando el contenido? Si es así, recuerda que puedes dejarnos tu me gusta y una valoración en iTunes. No te llevará más de 2 minutos y ayudas a que Fisiopodcast, el podcast de la fisioterapia sin apellidos y conciencia, llegue a mucha más gente. No te entretengo más, volvemos con el episodio. Entonces, ¿qué carga aplico? No tenemos ni idea. Pero como pauta general, hay que decirlo más. Pauta general, que es lo que suelen recomendar. Tú metes a la bibliografía y lo que te suelen recomendar es que en las sesiones haya de 3 a 5 series, que te muevas en X rango de repeticiones, que suele ser de 8 a 12, que vayas aumentando de forma progresiva y que al menos la intensidad del ejercicio, o sea, de la serie, llegue en torno al 6 o 8 sobre 10 de RPE. Entonces, esto es lo que recomiendo a todos mis pacientes. Tiene que ser intenso, tiene que generar una demanda, una necesidad sobre tu organismo para adaptarse. Si no es intenso, pues igual te mejora el dolor, porque al final el dolor no es dependiente de estas cosas, el dolor es dependiente de muchos factores. Igual el mero hecho de que te muevas con carga leve y veas que no te está generando más dolor, ya modifica ciertos procesos a nivel de cognitivo, de procesamiento de la información, y dejas de sentir tanto dolor porque no te percibes como algo tan frágil, pero no vas a mejorar la fuerza, no vas a generar cambios a nivel de capacidades. Entonces tenemos el problema, ¿qué carga aplico? ¿Quién eres? ¿Qué te ocurre? ¿En qué situación, en qué momento de tu vida estás? ¿Qué experiencia tienes? Entonces, no hay recetas mágicas. Entonces, estrategias prácticas según mi experiencia, exigirles a los pacientes que por lo menos lleguen a ese nivel de intensidad a la hora de realizar los ejercicios, darles un rango de repeticiones sobre el que creáis que más o menos podemos generar una adaptación que vaya a transferir a los gestos que quieren mejorar o quieren recuperar o que puedan tener más relevancia en su vida diaria. Obviamente, si mi paciente mueve una carga muchas veces, pues me irá a un rango de repetición más alto. Si el problema es que tiene un déficit de fuerza, cargas altas, pues igual ya me voy a rangos de repeticiones más bajos. Que no necesariamente a un RM, repito. O sea, no es necesario entrenar a un RM porque, hemos tardado años en darnos cuenta, pero señores, no hace falta entrenar al límite para generar adaptaciones y mejorar la fuerza. Ya como concepto básico de lo que es el entrenamiento de fuerza, que a día de hoy todavía me acuerdo en la universidad cuando me dijeron que entrenar fuerza era hacer en torno a 1 a 5 repeticiones y llegando al fallo. Y yo, pues probablemente 3 sesiones, son más seguros. Ya. Claro, y luego, bueno, sí, estrategias prácticas a nivel de ya cantidad de series que hacer. Yo siempre digo a mis pacientes que es mejor hacer algo que no hacer nada. Y que probablemente, en base a la experiencia que tengas, si no te has movido en tu vida, igual haciendo 2 series ya generas un estímulo suficiente para adaptarte. Pero bueno, que si muchas veces considero las tablas de landmarks de volumen que propone Mike Rattle, que están enfocadas a hipertrofia, pero al final tienes un poco más conservado, bajas un poco la cantidad de volumen a la semana que tiene que hacer de series esa persona y también tienes que ponerte un poco en la piel a esa persona, y si esa persona no ha hecho ejercicio intenso en su vida, que le pidas un volumen semanal de 8 series de sentadilla o de 8 series de extensión de cuádriceps, no te lo va a hacer. Es decir, esa persona no se va a meter en 2 sesiones semanales, 4 series en las que está llegando bastante cerca del fallo, porque, a ver, siendo sinceros, tampoco es lo peor del mundo, pero no es algo agradable llegar cerca del fallo, llegar a generar un estímulo intenso, llegar a un RP de 8. Totalmente. Entonces, realmente a un RP de 8. Eso no es gracioso, está claro. Claro, entonces también tenemos que entender que tampoco hay que ser así súper cuadriculados y decir, no, es que si no llegas a este RPE no vas a generar adaptación. Que claro. Esto no es blanco-negro, señores, esto es gris, esto es un continuo. Es decir, que probablemente el estímulo que aplique no sea lo más eficiente, pero voy a tener adaptaciones. Pero cuanto más fino hile, pues más me puedo garantizar los resultados que estoy buscando. Totalmente. Y ahí me saco 3 conclusiones de lo que has dicho. 1, no hay recetas mágicas. 2, si hay escala de grises. Y 3, hay que llegar también a una intensidad para que se generen adaptaciones. No nos podemos quedar en algo que haga de manera
pues eso, sin sentido, sin intensidad me refiero. Porque al final no llega a ese umbral y no hay adaptación realmente. ¿Que puede mejorar? Sí, pero es que puede mejorar por tantas cosas. Mejorará, pero no por el entrenamiento de fuerza, claro. Eso es. Vale, pues pasamos al... Vale, ya hemos seguido una secuencia lineal y ya tenemos las capacidades analizadas, ya sabemos qué demanda meterle y ahora vamos lo que para mí es la lucha diaria y creo que para mí y que para muchos fisios, que es ganarte la adhesión del tratamiento. Como tú bien has dicho, al final el ejercicio que funciona es el que se hace. Entonces, no sé qué principales medidas de adhesión, según tu experiencia o según la evidencia, sueles utilizar y poner en práctica con los pacientes. Bueno, ya partiendo de la base de que, o sea, como profesionales tenemos que entender que no podemos ayudar a todo el mundo. Es decir, no somos superhéroes, por mucho que tengamos un poco ese concepto de que somos héroes para los pacientes, que vamos a mejorar la vida de todo el mundo. Ojalá de verdad que pudiésemos convencer a todo el mundo de que tiene que hacer esto y va a mejorar, pero no es así. Es decir, vas a perder muchos pacientes porque no les estás dando la receta mágica que ellos buscan. Y por eso es muchas veces necesario generar una alianza terapéutica adecuada y generar un proceso de educación, y ni aún así muchas veces vas a conseguir lo que tú quieres. O sea, tenemos que entender que hay muchos pacientes que no. O sea, que por pues, toda la experiencia previa que tienen, toda la cultura, todo lo que es el conjunto de que ha formado su vida, el conjunto que ha formado ese paciente, no va a ser algo que podamos modificar. Y muchas veces pues tenemos que asumir que no vamos a poder generar adherencia en cierto tipo de personas. Con respecto a las que sí que podamos generar adherencia, las cosas que tenemos que tener en cuenta, algo que me gusta mucho, que escuchaba en Cormac, es que cuando estemos en la entrevista inicial, lo que tenemos que entender es que no estamos valorando una patología, estamos valorando un paciente. Entonces el paciente no te va a hablar solo de su patología, te va a hablar un poco también de su vida y cómo ha afectado a su vida. Entonces ahí es donde tú tienes que buscar lo que él llama el gancho. El gancho básicamente es el por dónde puedes tirar para convencer al paciente de comprar tu programa. O sea, de básicamente venderle tu libro. ¿Por dónde puedo tirar? O sea, ¿qué interés puede tener el paciente con el cual puedo jugar y meterle en esta dinámica de un entrenamiento, de un programa de ejercicio terapéutico? Entonces, si yo no considero a mi paciente y considero a la patología, me puede llegar Manoli con dolor lumbar a la consulta, 50 años, y claro, yo lo que le digo es que se ha visto que el entrenamiento de fuerza pues parece mejorar bastante el dolor lumbar y que es una herramienta bastante efectiva y que creo que ella es lo que debe hacer porque es lo que me dice la evidencia. Y Manoli probablemente pues igual no vuelve. No vuelve porque ya pues no le interesa. O sea, yo lo que quiero es que le cures el dolor lumbar y le da igual lo que digan los papers. Pero si yo hablo con ella en la entrevista y me cuenta que es que el problema que ella tiene es que cuando juega con sus nietos le duele a levantarlos, al intentar cargarlos del suelo. Y digo, coño. Claro, aquí ya tengo el gancho. O sea, es decir, si yo le digo a Manoli que entrenar fuerza, al final lo que le va a permitir es coger a sus nietos y que no le aparezca el dolor, no sufra tanto la espalda, prepararla para poder hacer vida normal, para poder disfrutar de su vida, ¿sabes? Para que vuelva a poder hacer lo que ella quiere. Ya está, o sea, probablemente le genere bastante adherencia al programa. Diga, joder, si me está prometiendo esto, ¿qué es lo que yo busco? Y me está diciendo que, joder, tiene lógica, porque si yo soy capaz de levantar esta carga y mi nieto pesa esto, ¿por qué me va a doler si soy capaz de levantar algo que pesa más que él? Entonces, es por lo que antes comentaba que el entrenamiento de fuerza también tenemos que verlo como un entrenamiento de antifragilidad. O sea, no solo cambiamos el músculo, ni solo cambiamos la capacidad que tenemos de reclutar los músculos, cambiamos también la forma que tienen las personas de pensar, de interpretar la realidad y de vivir. Entonces, no seamos tampoco reduccionistas con esto y tenemos que tenerlo en cuenta porque, o sea, al final esto es lo que me va a cambiar la adhesión a un programa de ejercicio. Otras medidas básicamente es que si a mí un paciente entra por la puerta y ya me ve que parece que levanto pesas, pues dice, coño, o sea, no me está vendiendo algo que él no haría. Qué bueno. Ya, partiendo de esas, es que por el ejemplo. Tampoco se basa en eso, es decir, que obviamente si a mí un médico me dice que no fume, me lo encuentro a la salida del hospital fumando, pues mucho no se lo cree.
Claro, no le compro la idea, pero entiendo que lo que me está recomendando pues igual pueda tener cierta lógica. Es decir, predicar con el ejemplo debería ser lo que deberíamos hacer, pero muchas veces no se hace y tampoco tenemos que ser reduccionistas y decir, no, es que como tú no levantas pesas, como cojones me vas a decir a mí No, claro. que tengo Tampoco... que entrenar. O sea, no seamos tampoco extremistas, pero joder, si yo voy a venderle algo a alguien, tendría que haberlo probado primero. Es decir, que a mí me diga alguien que no ha llegado nunca al fallo, que tengo que tirar 3-6 al fallo, o sea, que eso no es agradable. O sea, eso es algo que genera bastante dolor muscular, que es algo que exige bastante tolerancia, que exige una fortaleza mental bastante importante. Pues no te lo compro, ¿sabes? Si tú no lo has hecho, ¿por qué lo iba a hacer yo? No sabes lo que es, te está vendiendo algo que no sabe cómo se siente. Sí. Completamente. Entonces, has comentado un poco alianza, la alianza terapéutica al principio, muy importante. La entrevista, ¿no? Ahí para coger esos ganchos y ir tirando poco a poco. Y bueno, yo creo que también pues el ir revalorizando, o sea, reevaluando, eso también es un feedback buenísimo que te genera una adhesión a todo el tratamiento, porque, coño, el paciente ve que dice, ostras, que voy a mejor de verdad, que estoy ganando, que estoy aumentando mis capacidades, que tal, no sé qué. Y otra cosa que no tenemos muy en cuenta, la tenemos en cuenta para pautar otro tipo de ejercicios, como puede ser hacer malabares en tipo Momposu. Pero no tenemos en cuenta que cuando yo quiero enganchar a un paciente a una dinámica de tratamiento, lo más principal es que el paciente no lo vea como, bueno, voy al fisio por obligación y ya está. Si tú dinamizas un poco la sesión y lo haces algo entretenido para él, el buscar diversión dentro de la sesión lo que va a generar es adherencia. Es decir, ese paciente ya no va a ver el fisio como una obligación a la que ir, sino como un momento del día en el que puedes conectar, se lo puede pasar bien y encima va a estar mejorando su problema o su salud. Qué bueno. Qué bueno. Vale, pues por ir terminando, vamos a profundizar en hablar un poquito de una población clínica que creo que a ti te gusta bastante y que creo que es una de las más infraentrenadas que hay, junto posiblemente con los niños y niñas, de cara al entrenamiento de fuerza. Y es pues las personas con un proceso, o sea, con una predominancia de un proceso de sensibilización central, con dolor crónico, con esa etiqueta que no me gusta, pero bueno, con dolor crónico para que nos entendamos. Entonces, aludiendo un poco a una publicación tuya de Instagram, que además abriste debate y me pareció un debate súper chulo y que creo que surgieron ahí cosas interesantes, pues la pregunta va en esa línea. ¿Qué tan importante es llevar una, entre comillas, perfecta programación si no se tienen en cuenta otros factores pues psicosociales, como puede ser el miedo al movimiento, la ansiedad, las creencias erróneas, en fin? ¿Qué tan importante es esa prescripción idílica? O sea, ya partiendo de la idea de que estamos intentando modificar de forma lineal un proceso que es demasiado complejo entenderlo de forma lineal, como es el dolor, ya creo que es algo que al final nos gusta tener las cosas un poco controladas, es decir, tener cierta capacidad de predicción de los resultados que vamos a tener. Por desgracia, cuando hablamos de dolor, eso es algo bastante complejo porque hay demasiados factores influyendo como para conocer cómo la administración de un único factor va a generar una respuesta en un sistema biológico como es el ser humano. Entonces, no creo que sea... O sea, mi sesgo me dice que sí, porque al final yo he entrenado fuerza, entonces cuando llevas bastantes años entrenando fuerza y ves que aplicar X tipo de carga genera X tipo de respuesta, pues quieres tenerlo todo controlado. Es decir, quieres tener la programación más efectiva para generar un cambio. Pero no, o sea, la evidencia no está diciendo que no hay dosis perfecta. También hay que entender que la evidencia, pues bueno, parece que todo tipo de ejercicio funciona y para el dolor crónico, mientras el paciente se mueva, se mantenga activo. Pero es que, repito lo que dije al inicio, en la evidencia evaluamos muestras, no evaluamos individuos y el efecto que obtenemos muchas veces en los estudios científicos respecto a lo que tenemos en clínica se queda muy corto. Porque al final no es es un entorno demasiado controlado para tener en cuenta muchos factores que van a influir en la respuesta y que quizá no sean específicos, pero sí que van a mejorar ese resultado. Entonces, muchas veces lo que tenemos en la bibliografía científica es que se ha administrado un programa de ejercicio con una dosis X y hemos obtenido la misma respuesta de que otro programa de ejercicio totalmente diferente con una dosis X y dicen, bueno, pues da igual el ejercicio que hagas. Pero es que no estás teniendo en cuenta factores psicosociales o otro tipo de factores que pueden estar repercutiendo en la experiencia de dolor del paciente. Es decir, que, o sea, vuelvo a lo de antes.
si Manoli cree que hacer peso muerto con 60 kilos le va a empeorar el dolor de espalda, probablemente le empeore el dolor de espalda, porque ya no estamos teniendo en cuenta que Manoli no quiere levantar esos kilos, Manoli lo percibe como algo peligroso y lo que va a tener es miedo a levantar esa carga, no va a creer en el proceso y vamos a empezar a desarrollar otro tipo de conductas, otras conductas maladaptativas psicológicas que no nos van a sumar al proceso y probablemente tengan cierto peso a la hora de la experiencia del dolor, con lo cual la van a modificar, pero no a bien, sino a mal. Entonces, ojalá algún día encontremos la dosis perfecta y sepamos que resulta que no era 3x10, sino era un 4x15 y todos los pacientes mejoran con eso a X porcentaje de RM. Porque estaría de lujo poder llegar, según te llega el paciente por la puerta, saber que tiene un dolor crónico cervical de tantos años de evolución, que tiene estas características y decirle, para tu caso tenemos específicamente que hay que realizar este tipo de ejercicio con este tipo de series, este tipo de repeticiones, este tipo de carga. Y que obtengamos resultados increíbles en todos. Eso es imposible. Sería demasiado aburrido. Claro, entonces, no haríamos falta, de hecho. Claro, ya, nosotros ya perderíamos por completo nuestro trabajo. Bueno, todavía podemos seguir palpando y detectando cosas, cosa que todavía no ha sido capaz de hacer nadie. Pero bueno, por desgracia no vamos a nunca obtener una dosis perfecta porque no tratamos con copia y pega. Es decir, tratamos con personas totalmente individuales, casos totalmente individuales, sobre lo que afecta a muchos factores. Y cuando hablamos de dolor, que al final es un tema que me encanta y a la vez me frustra mucho, tenemos que comprender que el dolor no se reduce a tienes un daño en X tejido. Ya interpreto que muchos de los que estáis escuchando esto ya entendéis eso, partiendo de esa base, que el dolor no es igual a una excepción y que hay muchos factores que van a modificar la experiencia de dolor del sujeto. Y respecto a esto, me vas a permitir que recomiende el paper del modelo en activo de dolor, que salió este mismo año. Es complejo de leer, pero te da un punto de vista respecto a la experiencia dolorosa que dices, ostras, es que no puedo entender la experiencia de dolor si no entiendo todo el contexto y la persona a la que se produce. Entonces, cualquiera de esos factores que modifique van a modificar la experiencia de dolor y el efecto va a poder ser o muy grande o muy pequeño. Entonces, nunca voy a tener una dosis exacta con la que pueda predecir el efecto que vamos a tener sobre nuestro paciente. Porque hay pacientes con dolor crónico que mejoran con una dosis de risa, que simplemente con empezar a moverse más mejoran, y otros pacientes que llevan toda la vida moviéndose, pero también tienen dolor crónico, y con que se muevan más no van a mejorar. Igual les metes carga y mejoran, pero mejoran y dices tú, ostras, que le he metido trabajo de 8-10 series semanales, a un rango de repeticiones de 10-12 repeticiones, a un porcentaje de RM del 65%, como lo podría haber hecho con cualquier otro porcentaje, otro rango de repeticiones, y ha mejorado. Pero igual es que estás poniendo la lupa donde no hay que ponerla. Igual es que estás cerrando demasiado el foco y te estás centrando en lo que denominaba Ben Cormack el agujero del donut, y no te estás fijando en el donut, que muchas veces es las expectativas que tenga el paciente, las cogniciones, los pensamientos que tenga el paciente o creencias que tenga el paciente respecto al ejercicio y su patología, la adherencia, la diversión, otros parámetros que dejamos fuera porque nos creemos que pautar ejercicio para pacientes es lo mismo que pautar ejercicio para población sana, que las bases son las mismas, pero hay muchos factores que van a influir en la respuesta, porque al final no estamos trabajando con gente con una fisiología totalmente sana. Entonces la respuesta que va a tener ese sistema ante la administración de un estresor no va a ser la misma, porque no funciona igual. Desde luego. Un poco la reflexión iba en lo que justo tú has comentado, que muchas veces igual te centras en la perfecta programación y olvidas estos factores que según qué paciente pues pueden ser determinantes. Pero al final lo que me gustaría que la gente entendiese es que ya no tanto los fisios ni los entrenadores, lo que realmente tenemos que hacerle comprender a la población general es que el ejercicio es beneficioso, pero no tienen que ir buscando ejercicios mágicos, ni dosis de ejercicios mágicas, ni rango de repetición, ni series, ni nada. O sea, lo que tienen que buscar es el tratamiento de un profesional que realmente considere su caso como la persona que está sufriendo una experiencia producto de una patología o un dolor. No el que coja su caso como tú eres una artrosis de rodilla, tú eres un dolor lumbar y como tienes debilidad de
inserte músculo aquí, pues vamos a trabajar esto a este rango de repeticiones porque es lo que te viene bien, porque es lo que se hace siempre. No, o sea, no te centres en la parte de los números, el estímulo que vas a administrar, sino, o sea, por lo menos el estímulo mecánico, el estímulo de entrenamiento que vas a administrar, sino todo lo que engloba el contexto de ese entrenamiento. Uh-huh. Fenomenal. Pues bueno, pues por ir terminando, Fran, ¿alguna lectura o página de interés así que recomiendes a quien quiera profundizar un poquillo más en todo este mundillo? Bueno, respecto a páginas de interés, tenéis el blog de Ben Cormack, de Corekinetic, que está bastante bien. Tengo mis más y mis menos con muchas cosas que propone, porque al final él es muy pro muévete y ya está. Yo soy muy pro meta intensidad, porque si no, muchas veces no vamos a hacer un cagao, pero también hay que entender que muchos pacientes con nada que hagan van a mejorar, es decir, solo necesitan moverse. Entonces, me gusta porque al final, lo que comentaba antes, da esas ideas de que nos estamos focalizando en los parámetros que igual no son tan, o sea, tienen tanto efecto y estamos dejando fuera muchos parámetros del entrenamiento que escapan a la programación de papel. Lecturas, pues bueno, si queréis, o sea, si os gusta leer en español, yo es que lo leo todo en inglés, pero bueno, si queréis leer en español, respecto a libros de fuerza, tenéis los libros de Vadillo, de base de la programación del entrenamiento de fuerza. Es bastante denso leer. Creo que es un libro necesario de leer para entender el entrenamiento de fuerza, pero es un libro denso y no creo que esté muy bien formulado porque cuesta mucho leerlo. O sea, es algo difícil de digerir. Tenéis también el nuevo libro que sacó hace un tiempo, que no me acuerdo el título exacto porque era bastante tocho el título, pero básicamente habla sobre el entrenamiento de fuerza en base a la velocidad. Repito un poco el concepto, pero bueno, así entendéis más o menos cómo funcionan los encodes, cómo funciona el entrenamiento en base a esos parámetros, porque al final se pueden obtener, digamos, ciertos marcadores a la hora de pérdida de velocidad que nos pueden dar ideas de cuándo parar las series, cómo administrar los entrenamientos. Y luego libros extranjeros, el primero que leí sobre programación, que tampoco creo que sea la panacea, pero me marcó mucho, se llamaba Programming to Win, que es un PDF que sacó un chico powerlifter que bueno, tenía un blog, se dedicaba a hablar un poco del entrenamiento en powerlifting y claro, yo cuando empecé a entrenar, o sea, lo que hemos hecho todos es escoger la típica tabla de entrenamiento y seguirlo de pe a pa y nunca entendí por qué trabajabas X porcentaje de RM, por qué trabajabas X repeticiones, qué era el RP, qué eran estas cosas y claro, cuando empecé a leer su libro dije, ostras, pues creo que ya más o menos voy entendiendo por qué en gente más novata que no ha tocado el ejercicio se hacen rutinas tan agresivas en cuanto a progresión, porque en gente intermedia avanzada se empieza a dividir en mesociclos, macrociclos, cosas que muchas veces pues buscamos una rutina que nos den ya hecha de no, es que tengo que hacer este ejercicio, estas repeticiones tantas veces a la semana y cada vez me la cambien de forma aleatoria, a empezar a comprender un poco por qué se hacen estas cosas. Y luego, bueno, libros de dolor, ahí tenemos ya el Explain Pain, Exam Pain, me gusta mucho, de Louis Gifford. Realmente es un libro que me cambió bastante la visión sobre el dolor. Y bueno, cualquier libro del No Group. Sí, es que tenéis ahí a patadas. Los del No Group tienen libros a patadas sobre dolor. Entonces, cualquier libro que cogéis de ellos os va a dar bastantes ideas de cómo comprender de otra forma el dolor. Y bueno, repito de nuevo el paper que comenté antes, que no creo que sea un paper que, digamos, que dé una utilidad clínica inmediata, pero sí que te cambia un poco la forma de ver las experiencias de dolor de los pacientes. O sea, darte cuenta de que estamos dejando fuera del marco muchas cosas. Perfecto, yo creo que hay material para quien quiera profundizar un poquillo. Pues nada, Fran, solo me queda darte las gracias por estar aquí con nosotros hoy en el podcast y de manera altruista como todos los que vienen aquí. La verdad que es un placer poder entrevistaros y cuando quieras pasarte otro día, pues ya sabes dónde estoy. Bueno, gracias a ti, Rubén, por la invitación, que la verdad es que ha sido un rato bastante entretenido. Perfecto, ahora a entrenar un poquito de fuerza que llevamos sentados ya. Bueno, tú ya has entrenado hoy. No, yo a moverme ya y recuperar un poco. Me toca ya dejar que las adaptaciones aparezcan. Eso es que la magia aparezca. Muy bien, un abrazo grande, Fran. Otro a ti. Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado el contenido y crees que puede servirle a más gente, se agradece que lo compartas. Te recuerdo que para estar al tanto de futuros episodios,
Puedes seguirnos en redes sociales y suscribirte a nuestra lista de correos en www.rubenhfisio.es. Gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo.